damos la bienvenida al Padre Provincial. Las monjas se alegran cuando viene el provincial y es nuevo además. En primer lugar, porque es año jubilar, josefino, en esta casa de San José de Ávila, y templo jubilar, el único quizás que haya, por eso bienvenido. En segundo lugar, por el congreso en torno a Santa Teresa, que en sus 50 años de doctorado siempre recordamos que más de la mitad de sus escritos salieron de aquí, de San José de Ávila. Por eso esta es la cuna del Carmelo descalzo, pero además el pupitre donde muchos escritos que la han llevado a ser doctora, pues fueron escritos en esta casa. Por eso bienvenidos los sacerdotes, don Jorge, que es el vicario pastoral, los demás padres carmelitas y los que habéis estado y estáis en el Congreso y los que venís a misa diario. Todos bienvenidos en este día. Pues muchas gracias y comenzamos como siempre celebrando que nuestro Dios es comunión y que nos convoca con esta familiaridad que don Eliseo acaba de ofrecerme y de ofrecernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras del mal y de la muerte, esté con vosotros. Por supuesto, seguimos celebrando la Pascua del Señor, el día en que actuó, como acaban de recordarnos, cantando y alabando a las madres. Y en esa Pascua del Señor resplandece, como nos va a recordar su palabra hoy, continuando el diálogo con Nicodemo, resplandece eso que tanto se subrayó ayer en el Congreso, que Dios no es soledad, sino comunión, que la Pascua del Señor es la muestra de lo mucho que nos amó el Padre hasta entregarnos lo mejor que tiene su propio Hijo y su propio Espíritu. Y en ese Espíritu, en ese ser comunión, cabe toda la comunión de los santos. Por eso vamos con Teresa a dar al Señor el mejor homenaje que querría que le diéramos aquí. Celebrar esta misa votiva en honor de nuestro Padre San José, agradecer su santidad sencilla y seguir acogiéndonos a su intercesión. Yo quiero que tengamos presente, yo voy a ofrecer la misa justo a San José, nuestra provincia de Carmelitas Descalzos. Le pedíamos hace unos días que le diera una buena muerte a Pepe, el padre de nuestro maestro de novicios, nuestro padre José Luis del Pozo, que en cuestión de semanas se encontró con un cáncer pues sin tratamiento. Y ayer San José escuchó nuestras súplicas y lo hizo subir a ese seno del Padre. Y junto con él también quiero tener presente a Paco, un amigo que ha enviudado con 52 años y lógicamente está sufriendo un duelo complicado. Por tantas de esas personas en esta situación que puedan encontrar en la intercesión de San José una buena muerte y un buen consuelo para poder vivir la muerte de sus seres queridos a la luz de la Pascua del Señor. Con el deseo de participar de corazón de estos misterios, invocamos, como siempre, al comienzo de la misa, el perdón, la gracia del Señor para que Él mismo nos disponga. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a plenitud los primeros misterios de la salvación humana, que confiaste a la fiel custodia de San José. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, pidieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles: marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo y al amanecer se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel. Mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias y no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no hemos encontrado a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Continuamos escuchando este precioso diálogo del Señor con Nicodemo desde que comenzamos esta segunda semana de Pascua. Y de nuevo la palabra del Señor viene a confirmar, a sellar de una manera bonita y profunda pues buena parte de la jornada del Congreso ayer. Ayer probablemente recordáis, especialmente en la conferencia del Padre Rómulo, pero en otros momentos de las comunicaciones y de las mismas conferencias, se insistía en cómo, también antes de ayer, el Dios que se nos regala en el Señor, en Jesús, en la palabra hecha carne, sobre todo un Dios comunión, tanto amor, un Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Un Dios que no es soledad, que no es un yo muy grande, sino que en sí mismo es ya misterio de relación, de familiaridad. Un Dios que nos recuerda que a diferencia de nuestros chatos amores, que parece que cuando se dan, se gastan, en su caso es todo lo contrario. Mientras más se derrama, más crece ese misterio de comunión. Y por eso, aunque se basta y aunque se sobra, ha querido, desde el comienzo de la historia de la salvación, crear precisamente para asociarnos a esa vida suya. A toda la creación cantará San Juan de la Cruz en sus preciosos romances sobre la Trinidad y sobre este misterio de la Encarnación, pero por supuesto de un modo especial a la humanidad, a aquellos a los que nos ha hecho a imagen y semejanza, es decir, capaces de acoger este amor y de comunicarlo también a otros, ¿no? Por eso en realidad el mandamiento, el único mandamiento, no es ningún mandamiento sino una revelación, solo viviendo en esta clave, abiertos al amor de Dios, queriendo responderle mínimamente, al menos, y por supuesto queriendo amar al hermano, es como estamos en la onda del sentido de la vida, del Espíritu que el mismo Señor nos regala. Por eso el sacramento del que vive la Iglesia también, el sacramento de esa comunión y de ese amor. Es verdad que como la misma Santa Teresa, nuestra madre, supo compartir, supo escribir, supo incluso acompañar como maestra de espíritus, esto no se hace solo con buenas palabras. Es fundamental que la buena palabra del Señor y la buena palabra que en este sentido podemos dirigirnos unos a otros, no solo con la lengua, sino sobre todo con las obras, es fundamental para que nos entusiasme, para que sea precisamente el amor y no el temor u otros complejos, otras carencias nuestras, los que nos ponga en búsqueda, lo que nos abra a este misterio del Señor. Pero no bastan solo las buenas palabras. Como diría la Santa Madre, incluso las grandes experiencias de este amor de Dios, las experiencias extraordinarias que ella tuvo, son trabajos disfrazados de gustos. Son siempre gracias para implicarnos con el Señor y complicarnos por Él y con Él. A mí me parece especialmente bonito y hasta simpático tener presente a la luz de la primera lectura que aquellos apóstoles que son liberados milagrosamente de la cárcel no son liberados para ponerse a salvo, sino para volver a complicarse, para volver al templo y para volver a verse encarcelados por el Señor, la página que acabaremos de escuchar mañana, incluso ya apaleados por Él y salir contentos de aquella prueba. Aunque más admirable me parece todavía cuando los discípulos perseveran no solo con contento, esa es una gracia grande, ¿no?,
enorme que regala el Señor, sino todavía más grande cuando en medio del sufrimiento, del desamparo, del descontento, del miedo a la tortura, incluso a la muerte, como llegará la mayoría de los apóstoles, encuentran la fuerza y la confianza para perseverar hasta ese extremo. A la mayoría de nosotros no se nos suele pedir que nos compliquemos la vida de una manera tan radical. Como diría la Santa Madre, de lo que se nos pide es que asumamos el martirio de la entrega cotidiana, que sin ser tan trágico, desde luego tiene también su parte enorme de desconcierto, de desgaste, ¿no? A veces la aparente grisura de la vida cotidiana, de si merecen la pena nuestras aparentes pequeñas entregas, nos desgasta más, nos zarandea más que incluso las grandes pruebas. Hay creyentes que a lo mejor han sido manifiestamente mediocres en su vida cotidiana y ha llegado el momento de la gran prueba, tantos mártires que tuvimos en la guerra civil, o ejemplos parecidos, llegado el momento de la gran prueba, fueron capaces de dejarse llevar por el Señor hasta extremos heroicos. A nosotros quizá nos está pidiendo el Señor pues que aceptemos la cruz incluso menos romántica, decíamos ayer, de algo que me hace sufrir por dentro, una falta, un pecado que no acabo de vencer y tengo cada día que dar gracias al Señor por los pequeños pasitos adelante o las veces que no tropiezo y pedirle otra vez perdón por la que tropecé y ponerme en marcha. Por supuesto, cualquiera de las cosas que tienen que ver con la fraternidad que ayer recordábamos y nuestros movimientos de envidia, de indiferencia o de genio, etcétera, etcétera. Pero incluso en el ámbito del vivir la pobreza y la fraternidad, de la que ayer también nos hablaba la primera lectura, la Santa Madre es maestra de que para vivir sobriamente y pobremente no vale improvisar, también hay que complicarse la vida. Probablemente algunos conocéis hace unos 20 años que en la Autónoma o la Complutense de Madrid, no recuerdo bien, José Antonio Álvarez Vázquez hizo una tesis doctoral en la economía del siglo XVI y Santa Teresa, estudiando los libros de cuentas, sobre todo los que se conservan de aquel tiempo mismo de la Santa en Medina del Campo, pero otros parecidos. Y la conclusión de ese economista, que luego publicó la editorial Trota como libro divulgativo, la conclusión de ese economista en clave espiritual, en clave de lección espiritual, era que también en estas cosas hay que complicarse la vida por el Señor. Yo en las cositas que he escrito como provincial a los frailes, junto a otras más espirituales o más relativas a la fuente, ¿no? A este Dios por nosotros y con nosotros que nos ama hasta este extremo, les recuerdo que hay formas de complicarse poco románticas, que a veces, como nos resultan poco románticas pero cansinas, simplemente revisar bien los libros de cuentas, simplemente confrontar cada año al menos con otros proveedores de luz, de teléfono, para economizar en la casa, para poder compartir más, tener más, no para lucrarnos, sino para compartir más. Y normalmente son cosas que no se hacen porque cansan, porque no sabemos bien. Bueno, si no sabemos bien, buscamos un asesor, aunque nos parezcan mentiras estas nimiedades y otras mucho mayores, de eso también es doctora de espiritualidad cristiana la Santa Madre. Justo se llevó, aprendido de esta casa, con el regalo de tantas experiencias y de la posibilidad de empezar a escribirlas para compartirlas, pues una de las cosas en que cayó en la cuenta es que se había colado de sobria, que la casa inicial era tan pequeña que fue haciendo falta comprar otras. Y se dio cuenta ya de cara a la segunda fundación que merecía más la pena gastar más dinero, hacer un gasto aparentemente menos sobrio y pobre en una casa más sólida, porque a la larga iba a costar menos en mantenimiento. No sé si os parece muy prosaico, pero a mí me ha resultado siempre tan conmovedor que en el pasado centenario, ¿no? En el de 2015, en el del nacimiento, tenía tan claro que se iban a dar conferencias tan preciosas, porque no puede ser de otra manera, sobre la oración, sobre la fraternidad en la Santa, sobre sus mismos libros, ¿no? Que merecen la pena ser estudiados una y otra vez y rezados, ¿no? Cada uno por su parte, monográficamente. Lo tenía tan claro que yo solo di esta charla, la de la espiritualidad y economía en Santa Teresa. En los sitios donde me llamaron, como podía dar por supuesto las otras, yo me dediqué a hablar de esto y de sus muchas derivaciones. La Santa incluso
se formó en la incipiente bolsa de su tiempo. Sabía lo que eran los préstamos a la corona, sabía lo que eran los censos al jurar, y nos invita, ya digo, no a agobiarse, no se trata de perder la paz por la complejidad de estas cosas, pero sí a darnos cuenta que sea en este aspecto de la vida tan aparentemente poco bonito, el de la economía, pero tan importante, como por supuesto en los demás, la fraternidad y la intimidad constante con el Señor en la oración, seguirlo no es solo disfrutar de la luz y del amor que tantas veces nos regala, sino corresponder con algo de sincero amor, de desinteresado amor, perseverando, complicándonos la vida, cuando sea en la oración o en la economía, nos pida el Señor seguirlo un poquito, pues desinteresadamente, no solo por lo que sacamos en un primer momento, sino con la confianza de que todos esos esfuerzos y sacrificios, con su espíritu, con su ayuda, son precisamente lo que sigue derramando la luz de su Pascua, de su salvación sobre el mundo. Pues vamos a seguir orando en esta celebración para que la intercesión de la Santa, y especialmente de San José, modelo de esa santidad sencilla, cotidiana, tan aparentemente de segundo plano, nos recuerde la importancia de todos nuestros gestos cotidianos de amor y de sacrificio. Pues nos ponemos en pie y, acogiendo la palabra que el Señor nos ha regalado, se la devolvemos hechas súplicas por toda la humanidad y por toda la Iglesia, amparados en la protección de San José y de Santa Teresa. A cada petición vamos a responder: Teresa, Santa y Doctora, ruega a Dios por nosotros. Teresa, Santa y Doctora, ruega a Dios por nosotros. Pedimos por la Iglesia, para que se deje guiar siempre por la luz de Cristo, oremos. Teresa, Santa y Doctora, ruega a Dios por nosotros. Por los adultos recién bautizados, para que, iluminados por Cristo, sean sus testigos en los diversos ambientes en que viven, oremos. Por todos los servidores del orden y de la seguridad ciudadana, para que busquen el bien de todos y la paz, oremos. Pedimos por este Congreso teresiano, para que dé frutos de más espiritualidad y santidad en la Iglesia, oremos. Teresa, Santa y Doctora, ruega a Dios por nosotros. Y por todo el Carmelo y por nosotros, que celebramos con gozo la Pascua del Señor, para que seamos luz de Cristo en medio del mundo, oremos. Teresa, Santa y Doctora, ruega a Dios por nosotros. Dios Padre nuestro, que nos has regalado a tu Hijo, tu amor hecho carne, la luz de nuestras vidas, acoge nuestras súplicas y danos sobre todo lo único necesario, tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Padre, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Padre, por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia a Cristo y a nosotros con Él, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios Padre nuestro, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines, te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues tal y como acabamos de rezar, por Cristo y con Él, con sus mismas palabras y sobre todo con su mismo Espíritu, perseveramos en la oración al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, Padre, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y firmes en tu espíritu de fe, esperanza y caridad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, confundidos por tu muerte y por su propia infidelidad, pero perseverantes en la oración con la Virgen: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados que aún impiden la paz y tu testimonio en plenitud, sino mira nuestra fe, la fe de la Iglesia que aún persevera con María, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de María que asumió nuestra condición para llenarnos de la suya. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta.
cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Defiende, Padre, con tu protección continua a tu familia, alegre al venerar a San José, y al asociarla con el alimento de y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hacemos la oración a San José con este año, la oración del Papa en este año jubilar. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues con tan buen ejemplo e intercesor y con esta comunión renovada sacramentalmente con el Señor, démosle gloria con nuestro día y con nuestras vidas. Podemos ir en paz.